Buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista de Conchalí. Hoy estamos en nuestro día número 9 de nuestra serie de devocionales esperando nuestra Pascua. Como nos dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, esperando nuestra Pascua. Hoy día, en nuestro día número 9, estaremos meditando y reflexionando en el conquistador. El conquistador. Durante los últimos días estuvimos inmersos en los acontecimientos del libro de Éxodo, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, el Decálogo, los 10 mandamientos, el tabernáculo, el sacerdote. Y hoy día haremos un cambio y estaremos saltando a otro evento posterior a lo que significó la entrega de la ley y el peregrinaje del pueblo de Israel durante esos 40 años en el desierto. Hoy día estaremos viendo algo más épico con esta reflexión de El Conquistador. Déjenme contarles un poco acerca de esto. Cuando hablamos de conquistadores, ¿qué personajes se le pueden venir a su mente, a su memoria? ¿Cuáles serían para ustedes los grandes conquistadores o el gran conquistador que ha conocido nuestra historia humana, la historia occidental? Déjenme contarles que casi por unanimidad es considerado uno de los grandes conquistadores del mundo occidental. Este es Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Mire los títulos que él acumuló durante sus poco más de 30 años de vida. Él fue el rey de Macedonia, el hegemón de Grecia o el hegemónico de Grecia. Alejandro Magno fue también faraón de Egipto y el gran rey de Media y Persia. Alejandro Magno conquistó prácticamente todo el mundo conocido a sus cortos 32 años de edad. Se dice que murió un tiempo antes de cumplir los 33 años y el hecho de su muerte no podría haber sido algo más épico e histórico que morir en el palacio de Nabucodonosor II. Así que discusiones más o menos, si pensamos en alguien como el conquistador, Alejandro Magno es quien se viene a nuestra mente. Él inspiró a otros grandes conquistadores como Julio César, hasta Napoleón Bonaparte. Déjeme contarle una anécdota histórica respecto a Alejandro Magno y Julio César, el gran iniciador del Imperio Romano. Se dice que Julio César, aproximadamente en sus 30 años, lloró en una estatua o frente a una estatua de Alejandro Magno allá en Hispania. ¿Y sabe usted por qué lloró Julio César frente a la estatua de Alejandro Magno? Él lloró lamentándose de que a su misma edad no había conseguido aún realizar tantas conquistas como el gran Alejandro. Esto según las palabras históricas de Suetonio. Pero dejemos la historia occidental a un lado y vamos a ir ahora a un nuevo período en la historia redentora del pueblo de Dios. Y esta nueva parte, este nuevo rompecabezas o piedra o pieza sobre el cual queremos meditar es el libro de Josué. Y principalmente en la figura de Josué, considerado también el conquistador de la tierra prometida. Ahí podemos ver
en esta ilustración a Moisés, quien es el nexo, el puente entre el final del Pentateuco y el comienzo de una nueva historia en el pueblo de Israel, que es la conquista de la tierra prometida o la tierra de Canaán. Ahí estamos viendo a Moisés cuando despacha y ordena a estos 12 espías a ir y espiar la tierra prometida para ver cómo eran sus ciudades, los enemigos, la geografía, etcétera. Y ahí podemos recordar cuando vuelven estos 12 espías y 10 de ellos le dicen que era imposible conquistar aquella tierra. Pero hay dos valientes entre estos 12, Josué y Caleb, que ellos dicen que de ninguna manera están de acuerdo con estos 10, sino que al contrario es el momento de ir y obedecer a Dios y conquistar la tierra prometida. El libro de Josué registra los datos de la conquista de Canaán y quien es ordenado por Dios y elegido por Dios para ser el conquistador de esta tierra prometida, el general o el comandante del ejército de Israel es Josué. Josué, que su nombre en hebreo significa algo así como Dios salva o Dios es salvación, nombre en hebreo similar o idéntico al nombre de otro conquistador que vendría siglos después, el Señor Jesucristo. Jesucristo, Dios salva. Dice así el libro de Josué capítulo 1, verso 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán o este río, tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Versículo 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, que es el mar Mediterráneo, será vuestro territorio, nadie te podrá hacer frente, le dice Moisés a Josué. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, Josué. No te dejaré ni te desampararé. Y así comienza la historia de este gran conquistador de la tierra prometida. Después de estos versículos usted conoce aquel famoso pasaje donde el Señor anima a Josué a ser valiente, a tener la escritura y la ley en sus labios, en su vida, en su práctica. Y este conquistador Josué debía manejar tan bien la espada, la lanza, el escudo, como debería manejar la palabra de Dios, la ley. Dice así Josué 1:10, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer, a conquistar la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. El versículo 13 dice de Josué 1, acuérdense de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Obviamente no podemos comparar las conquistas de Alejandro el Grande o de Julio César con esta pequeña porción de tierra, como veíamos ahí en el mapa de la tierra prometida, que son unos cientos de kilómetros de extensión. Pero en el plan redentor de Dios, en el plan, en la historia donde Dios revela su intención de salvar a los pecadores, es crucial y crítica esta porción en la historia del pueblo de Dios.
Josué entonces había sido designado por Dios y por Moisés para ser el sucesor, para entrar él guiando a las huestes de Israel a la tierra prometida. Pero la tierra de Canaán debía ser conquistada, aunque Dios le había dado por fe y por promesa y juramento la posesión de esta tierra, pero Dios le había dicho a su pueblo que ellos debían hacerse parte de esta conquista. Pero hay una palabra clave acá en el versículo 13, que Dios les iba a dar reposo al pueblo de Israel en la tierra prometida de Canaán. En la historia de la entrega que Dios hace en manos de Israel de sus enemigos, y la primera dimensión del cumplimiento de las promesas de una tierra prometida a los patriarcas es que aquí vemos entonces la transición en Josué de vagar en el desierto durante 40 años infructuosos de alguna manera, brutales para el pueblo de Dios. Es la transición de vagar en el desierto hacia la conquista y el establecimiento del pueblo en la tierra de Canaán. Ellos iban a pasar de peregrinar a establecerse en una tierra. Y ese es el concepto de la promesa de Dios que le había encomendado a Josué como conquistador, como comandante del pueblo de Dios. Josué debía conquistar la tierra y dar reposo al pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo entendemos este concepto del reposo? Bueno, durante 40 años ellos habían vagado y peregrinado en el desierto. Esto había sido un trabajo arduo, agotante, extenuante para el pueblo de Dios. Piense usted que de los millones que salieron desde Egipto al desierto, por lo menos hay un registro de que más de 600.000 hombres murieron en el desierto. Imagínense lo que eso significó para las esposas, las madres, para los hijos menores de 20 años. Incluso hasta Moisés murió en este proceso y no llegó a entrar a la tierra prometida. Entonces el pueblo durante 40 años no tuvo reposo espiritual, no tuvo descanso. Solamente 2 hombres de ese grupo que salió de Egipto lograron entrar a Canaán, la tierra prometida. Precisamente el conquistador Josué y su compañero Caleb. Así que la esperanza y la promesa que debía llevar a cabo Josué en nombre de Dios era establecer al pueblo en esta tierra prometida y darles descanso y reposo después de estos 40 años extenuantes para el pueblo de Israel. Obviamente, ellos debían pasar por un sinnúmero de conquistas y de batallas. Usted recordará ahí en el libro de Josué algunas batallas épicas, cruzando el río Jordán en seco, conquistando las murallas de Jericó y toda esa gran tierra esparcida. Mire, quiero mostrarles solamente algunas imágenes ahí actuales, obviamente, de este siglo, ahí de lo que sería a lo mejor la tierra prometida. Esa es una imagen del río Jordán, que en algún lugar de este río cruzaron Josué con el pueblo hacia Jericó. Ahí tenemos una vista del mar de Galilea en estos tiempos. Hay otra vista del mar de Galilea. Ahí tenemos un atardecer. Mire la maravilla de lo que muchos de estos israelitas en algún momento contemplaron y ellos vieron que después de la conquista ese iba a ser el lugar de su reposo, de su descanso, del trabajo arduo de la conquista. Aquí tenemos una imagen del mar muerto o el mar salado, que es probablemente una de las primeras imágenes que ellos vieron y se enfrentaron ahí entrando a la tierra prometida. Ahí entonces tenemos a nuestro conquistador Josué, como les dije al principio
Debía él utilizar y manejar su espada tan hábilmente como debía también trazar y usar la ley, la palabra de Dios. Ahí entonces vemos a Josué, este joven ayudante de Moisés, después tomar el mando y convertirse él en el conquistador de esta tierra llena de idolatría, de la paganidad, de todo lo que era contrario a lo que Dios había ordenado en su palabra a la humanidad. Josué debía ser ese conquistador de esta tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Ahora, como lo he dicho todos estos días, no es nuestro propósito hacer estudios profundos de estos sucesos o eventos, pero sí ver cómo estos personajes, estas historias, estos eventos nos llevan a mirar a la persona de Cristo. Finalmente, Josué, después de algunos años de conquista, algunas derrotas, más victorias que derrotas, finalmente establece al pueblo de Israel en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Pero si usted, hermano y hermana, conoce bien la historia bíblica, usted sabe que aunque Josué fue un hombre que sirvió al Señor de corazón, finalmente fracasó en lo que Dios le había encomendado. Y si usted lee al final del libro de Josué y posteriormente el libro de Jueces, usted sabe que la Escritura nos dice que los israelitas no terminaron de conquistar plenamente esta tierra. Ellos no expulsaron a todas las tribus paganas e idólatras que Dios les había encomendado vencer y conquistar. Finalmente, no soy yo quien dice que Josué no los introdujo al verdadero reposo. Mire lo que nos dice ahora el autor inspirado de Hebreos. Ayer estuvimos viendo ahí algunas porciones de la carta a los Hebreos hablando acerca del sacerdocio. Pero el capítulo 3 de Hebreos nos dice que el Señor Jesucristo es un mejor y superior Moisés, que el Señor Jesucristo fue superior a Moisés y de esta manera también superior a Josué, su ayudante, el conquistador de la tierra. El verso 7 de Hebreos capítulo 3 nos introduce al concepto del reposo del pueblo de Dios. Y mire lo que dice el versículo 8, lo que sucedió finalmente con el pueblo. Esto fue lo que le dijo Dios a Israel en Hebreos 3:8. No endurezcan vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual, dice el Señor, me disgusté contra esa generación. Y mira el verso 11. Por tanto, dice el Señor, juré en mi ira, me juramenté en mi ira, no entrarán en mi reposo. Se da cuenta que finalmente el pueblo de Dios, a pesar del gran conquistador Josué que tuvieron al frente, no entraron en el reposo prometido de sus obras de conquista. El versículo 12 ahora le habla a los hermanos hebreos oyentes de esta carta: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Y qué dice el versículo 16? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes él, el Señor, estuvo disgustado 40 años? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? Y mira el versículo 19. Vemos que no pudieron entrar a este reposo a causa de su incredulidad. Ahora vayamos al capítulo 4 de Hebreos, verso 1.
Temamos, dice el autor, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, es decir, a los creyentes, se nos ha anunciado la buena nueva, la buena noticia como a ellos. Pero ¿sabe por qué no les aprovechó? No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Qué es lo que sucede entonces en el versículo 8? Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Es decir, el conquistador Josué finalmente no pudo entregarles el reposo que Dios ha prometido desde el principio para los suyos. Versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, y esta es la conclusión, para usted y para mí, procuremos, intentemos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí viene el famoso versículo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué en este texto de Josué, de conquista, de la tierra prometida, de un reposo prometido que no fue y de un reposo que hay para el pueblo de Dios? ¿Por qué sale a colación la palabra de Dios? Porque la discusión acá en este texto es el que cree, la fe versus la incredulidad. Y aquí es clave la palabra de Dios, como dice Romanos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque dice el autor de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y vuelvo a repetir lo que dice, porque si Josué el conquistador les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Se da cuenta, hermanos y hermanas? El conquistador que estábamos viendo hace poco, Josué, realmente nos apunta a otro Josué, a otro Joshua, es a Jesucristo, el Dios que salva. Y el Señor Jesucristo es el gran conquistador, el final y único conquistador del reposo para el pueblo de Dios. Aunque muchos otros, nos dicen el autor de Hebreo, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, dice Hebreos 11, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pero ¿sabe lo que continúa después de esto? Hebreos 12, que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es el Señor Jesucristo, nuestro campeón, nuestro conquistador. Él es el autor y consumador de la fe, el cual, dice Hebreos, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, la que usted está viendo en esa pantalla, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No hay héroes en la escritura a los cuales imitar. Debemos dejar a un lado esa mirada moralista de que tenemos hombres y mujeres a los cuales imitar en la escritura. No, cada héroe humano, cada heroína humana tiene el único propósito de que miremos al único y gran héroe conquistador de nuestro reposo y vida espiritual,
Jesús. En Él ponemos nuestros ojos, porque Él es nuestro campeón y conquistador, el autor y consumador de la fe. Por eso el conquistador nos lleva a poner los ojos en Jesús, a mirar y esperar nuestra Pascua que es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que conquistó el Señor Jesucristo? No se los dije al principio, pero ahora se los digo. Hebreos capítulo 2, verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todas. Y así dice Hebreos 2, 14 y 15, así que por cuanto los hijos, es decir, los hombres participamos de carne y sangre, participamos de esta humanidad. Él, el Señor, también participó de lo mismo, de esta humanidad, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Nuestro conquistador, nuestro campeón, conquistó y derrotó el imperio de la muerte, conquistó al diablo, apartó nuestros pecados para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo, Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así nos prometió el mismo Cristo en Juan 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido, yo he conquistado al mundo. Él en la cruz del Calvario, por unas horas, dio la impresión incluso a sus mismos discípulos que Él, Cristo, había sido conquistado por la muerte en el Calvario. Y después de 2 o 3 días, sus discípulos lloraban y lamentaban porque creían que su campeón había sido derrotado por el diablo en la cruz, pero olvidaron la promesa, que aquella herida sería solamente la herida en el talón y el calcañar, porque finalmente al tercer día esa tumba vacía nos demostraría que Jesucristo, el Señor, conquistó la muerte, conquistó la vida y Él realmente nos abrió la tierra prometida de un nuevo reposo. Nosotros ya no trabajamos más para nuestra salvación, porque ahora descansamos en la conquista de la muerte y de nuestros pecados del Señor Jesucristo. Él es nuestro gran conquistador. Por eso, como dice Pablo en los Corintios capítulo 15, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún otro conquistador en la historia occidental, en la historia bíblica. No hay ninguno como Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Así que, amigo y amiga, si tú puedes estar escuchando y aún no tienes reposo espiritual, porque aún estás preocupado y asustado por el destino eterno de tu alma, bueno, como nos decía Hebreos, por la fe tú puedes llegar al descanso, al reposo espiritual que es la vida eterna. Oremos. Padre Celestial, Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, porque por medio del conquistador, el Señor Jesucristo, este segundo y mayor Josué, que conquistó no una tierra terrenal allá en Israel, sino que conquistó los cielos y la vida eterna para aquellos que por la fe nos acercamos a ti. Como dice Pablo, gracias sean dadas a ti, Señor, porque tú nos diste la victoria, no porque la ganamos, sino porque la obtuvimos por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy día nuestro general, nuestro conquistador, nuestro campeón y adalid es el Señor Jesucristo y está centrado a la diestra del Padre,
porque un día Él, como el Cordero, vencerá y será el Señor de señores y Rey de reyes. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista de Conchalí, nuevamente por su tiempo de atención. Hoy día terminamos nuestro 9º día esperando nuestra Pascua, que es Cristo. Así que mañana les invito a volver a conectarnos a las 8 aproximadamente para ver qué otro suceso, qué otro evento, qué otro personaje podemos reflexionar para esperar nuestra Pascua. Que Dios les bendiga.